Dicen que las bodas son momentos mágicos, llenos de emoción, lágrimas felices, reencuentros, abrazos largos y sueños cumplidos. Pero lo que nadie te cuenta es que una boda también puede ser el escenario perfecto para que las máscaras caigan, para que la verdad, esa que se esconde debajo de las sonrisas falsas, salga a la luz. Ese día, el día en que mi hija se casó, yo, su madre, fui colocada junto a los cubos de basura. Literalmente, lejos de las flores, lejos de la pista de baile, lejos de todo lo bonito que se preparó, con mi esfuerzo. Pero para entender por qué esa silla fue mi lugar, necesitas saber toda la historia. Mi nombre es Ana, y esta es la historia de cómo, en el día más feliz de mi hija, me convirtieron en un estorbo. Y cómo respondí sin gritar, pero con fuerza. Laura nació en una tarde lluviosa, en un hospital público sin calefacción, sin familia cerca, sin nadie esperando afuera. Solo yo. Y, desde ese día, prometí que ella tendría todo lo que yo nunca tuve. Me convertí en madre soltera a los 21. El padre de Laura desapareció antes de que supiera que yo estaba embarazada. No tenía estudios, ni empleo fijo, ni apoyo. Lo único que tenía era a ella, en mi vientre, latiendo como una esperanza que no podía soltar. Trabajé como empleada doméstica, limpiando pisos ajenos mientras el mío se llenaba de goteras. Vendí dulces en la calle. Cuidé niños que no eran míos. Lavé ropa ajena mientras veía a mi hija dormirse sin cenar algunas noches. Pero nunca, nunca le mostré debilidad. Para Laura, yo era invencible. Recuerdo una vez, cuando tenía apenas 8 años, llegó a casa llorando. Unos compañeros se burlaron de sus zapatos rotos. Esa noche vendí mi ventilador, el único que tenía para soportar el calor del verano. Y al día siguiente le compré unos zapatos nuevos, del modelo que todas las niñas usaban. Cuando los vio, gritó de alegría. Me abrazó tan fuerte que aún siento ese momento en mi piel. Gracias, mamá. Ahora ya no me van a molestar. Lo que ella no sabía es que yo no dormí esa noche. No por el calor, sino por la deuda. Pero así fue mi vida durante 20 años. Sacrificarme en silencio, esconder mis necesidades para que ella pudiera avanzar. Laura creció inteligente, decidida, con sueños grandes. Quería ser abogada. Y yo moví cielo, mar y tierra para que entrara a la universidad. Me endeudé para pagar el preuniversitario, para imprimir sus trabajos, para que tuviera ropa decente. Cuando no había dinero, dejaba de comer. Cuando no alcanzaba, vendía algo. Pero nunca permití que ella sintiera vergüenza. Mi orgullo más grande era escucharla decir: «Cuando me gradúe, te voy a comprar una casa, mamá. Una con ventanas grandes y sin goteras». Esas palabras me daban fuerza. Me hacían pensar que todo valía la pena. El día que se graduó, lloré como si me hubieran dado a mí el diploma. Ella se veía tan hermosa, tan feliz, rodeada de nuevos amigos, de nuevas metas. Fue ahí donde comenzó a cambiar. Con sus nuevos círculos sociales, sus maneras empezaron a transformarse. Ya no me presentaba como su madre, sino como Ana. Me pedía que no fuera a ciertos eventos, que no hablara mucho, que usara otra ropa. «Es que mis amigos son muy distintos, mamá». «No entienden», me decía. Yo fingía que no dolía, pero cada vez que me ocultaba, algo dentro de mí se rompía. Pasaron los años. Laura conoció a Daniel, un joven de familia adinerada, educado, simpático, pero con una madre. De esas que creen que todo se compra. Vivian, su suegra, nunca me aceptó. «Su madre no tiene educación, ¿verdad?», le escuché decir una vez. «No pega con nuestra familia».
Laura me pidió que no hiciera escándalo, que lo importante era que Daniel la amaba. Y yo volví a callar. Cuando anunciaron la boda me puse feliz. Pensé que por fin tendría mi lugar como madre, que sería reconocida, que caminaría con ella hacia el altar. Pero pronto supe que mi rol sería decorativo. O ni eso. En las reuniones para organizar el evento, Viviane hablaba como si todo lo hubiera pagado ella, pero en silencio yo aporté lo que pude. Alquilé un cuarto más pequeño para ayudar con el salón. Vendí una joya heredada para aportar a las flores. Trabajé horas extra para pagar el vestido de prueba de mi hija. Nunca pedí reconocimiento. Solo quería estar ahí, ser parte. Hasta que llegó el gran día. Cuando llegué al salón, vestida con mi mejor ropa, la única que tenía decente, me buscaron en la lista y no me encontraban. La organizadora se acercó y me dijo: «Ah, usted es la mamá de la novia. Su lugar está por aquí». Me llevó a una mesa lateral, junto a la cocina, con vista a los cubos de basura. Pensé que era un error, pero no, lo era. Me senté. Observé desde lejos cómo mi hija sonreía en el centro de la pista, brillando, radiante, y yo, invisible. Pero algo dentro de mí se quebró, no por rabia, sino por dignidad, y en ese momento supe que no me quedaría sentada. Esa noche la historia iba a cambiar. Sentada al lado de los cubos de basura, sentí el olor de los restos del banquete que aún no había comenzado para los invitados. Las cocineras iban y venían, cargando bandejas, platos, copas. Nadie me miraba. Nadie se preguntaba quién era esa mujer en un vestido pasado de moda, con zapatos gastados y ojos llenos de historias. El sonido de la música clásica llenaba el aire, mezclado con risas, saludos y flashes de cámaras. Desde donde estaba, podía ver la decoración. Flores blancas, luces cálidas, mesas adornadas con servilletas de tela bordadas. Todo parecía sacado de una revista. Todo menos mi lugar. Observé cómo llegaban los invitados uno tras otro, cómo eran recibidos con abrazos, cómo se acomodaban cerca de la pista, en mesas con nombres elegantes como Amor Eterno, Compromiso o Felicidad. Mi mesa no tenía nombre, solo un número, 17, al fondo, sin mantel, sin centro de mesa y lo más humillante, sin copa de brindis. Pasé minutos preguntándome si levantarme, si reclamar, si buscar a mi hija. Pero algo me detuvo. Tal vez el miedo a arruinar su día, tal vez la costumbre de callar. Pero no pude evitar recordar cada paso que me llevó hasta esa silla olvidada. Recordé cuando Laura enfermó de bronquitis a los 6 años. No teníamos seguro. La llevé cargando al hospital bajo la lluvia, caminando más de 1 hora. Dormimos sentadas en una banca de plástico mientras esperábamos atención. Ella con fiebre, yo con miedo. Recordé cuando le compré su primer vestido para una fiesta de quinceañera. Trabajé 2 turnos seguidos para poder alquilarle uno bonito. Me negué a comer carne durante 1 mes para completar el dinero. Y esa noche, cuando la vi bailar y sonreír, creí que todo valía la pena. Recordé cuando me dijo por primera vez que me amaba. Tenía 4 años. Me entregó un dibujo torcido que decía: «Para mi mamita, la más fuerte del mundo». Y ahora estaba en una mesa sin flores, ignorada, como si mi presencia manchara su momento. Entonces la vi. Mi hija apareció por fin, hermosa, con un vestido blanco que parecía hecho de nubes, su cabello recogido, su maquillaje perfecto. Todos aplaudieron. Su suegra lloró. El novio la miraba con adoración. Yo solo pude observar desde lejos. Ni una mirada, ni un gesto, ni un saludo. Y entonces lo supe. No fue un error. No fue un malentendido.
Fue una decisión, una elección consciente de esconderme. Me temblaron las manos, sentí el nudo en la garganta y por primera vez en mucho tiempo dejé que una lágrima cayera sin esconderla. El mozo pasó con una bandeja. Le pedí un vaso de agua. Me miró confundido. «Disculpe, esta zona no tiene servicio», dijo sin siquiera detenerse. Yo, la madre de la novia, no tenía ni derecho a hidratarme. Me levanté. Caminé despacio entre las mesas. Escuchaba murmullos. Algunos me reconocían. Otros preguntaban «¿Quién es ella?». Nadie se acercó. Fui al baño. Cerré la puerta del cubículo y me miré al espejo. Mi reflejo me devolvió una mujer cansada, con arrugas en los ojos, con el cabello desordenado, pero con dignidad. No lloré más. Ya no. Me arreglé el vestido. Respiré hondo y salí. Busqué al gerente del evento. Le pedí hablar con él. «Buenas noches», dije con voz firme. Me gustaría revisar algunos puntos del contrato. Fui una de las financiadoras del evento. Él, sorprendido, revisó en su tableta y encontró mi nombre. Ana Torres. Había hecho varios pagos en efectivo y otros desde mi cuenta. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó ahora más respetuoso. «Necesito que cancele el contrato con el DJ, el fotógrafo y el servicio de luces. Los pagos de esos servicios están a mi nombre y deseo retirarlos ahora». El hombre dudó. «Señora, eso afectará todo el evento». «Exactamente», dije sin parpadear. Volví a la cocina. Llamé a la florista que conocía. Le pedí que retirara los arreglos que yo había pagado. Eran los que estaban en la entrada, los más grandes. También me comuniqué con la empresa de transporte que alquilé para traer a algunos invitados. Pedí que recogieran sus vehículos. Todo legal, todo con documentos. Mientras tanto, en el salón, la música comenzó a apagarse. Las luces principales disminuyeron. Los arreglos florales de la entrada fueron retirados uno por uno. El murmullo creció. El ambiente cambió. Y entonces, mi hija vino corriendo. «¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Te volviste loca?». Su maquillaje ya no era perfecto. Su voz temblaba, su rostro confundido, entre rabia y miedo. «Estoy retirando lo que es mío», le respondí. «Vas a arruinar mi boda». Ya lo hicieron cuando me sentaron junto a la basura. Silencio. Por primera vez. Me escuchó. Todos miraban. Nadie intervenía. «Todo. Esto lo hice por ti. Toda mi vida trabajé para que tuvieras esto», le dije señalando el salón. «Pero si crees que puedes borrarme, esconderme, avergonzarte de mí, entonces no mereces nada de esto». Viviana, su suegra, se acercó. «Esto es una vergüenza», dijo. «Estás actuando como una resentida». La miré con calma. «¿Sabe qué es una vergüenza? Que una mujer como usted piense que el dinero compra respeto». Ella no respondió. Solo se alejó, jalando del brazo a su hijo. Daniel, el novio, estaba pálido. No sabía qué hacer. Algunos invitados comenzaron a marcharse. Otros se acercaron a mí. Me abrazaron. Me pidieron disculpas por no haber notado antes, pero no necesitaba eso. Solo necesitaba que mi hija entendiera lo que había hecho. No dije más. Salí del salón caminando. Nadie me detuvo. Esa noche dormí en un colchón delgado, sin comida caliente, sin música, ni luces. Pero dormí en paz, porque por primera vez no fui invisible. Y lo que vino después fue más fuerte de lo que jamás imaginé. Salí del salón sin mirar atrás. Mis pasos eran lentos, pero firmes. El aire de la noche me golpeó la cara como una bofetada fría, pero no dolía.
Nada dolía más que el vacío de ver a mi hija borrarme. Caminé varias cuadras. No sabía a dónde iba. El vestido me apretaba, los pies me ardían, pero seguí andando. Había algo dentro de mí que no me dejaba detenerme. Era como si por fin estuviera caminando en dirección a mí misma. No tenía auto, ni dinero para un taxi. Saqué el celular para pedirle a una amiga que vivía lejos si podía recibirme por la noche. Pero la pantalla estaba apagada, sin batería, y entonces me di cuenta. Estaba completamente sola, pero también libre. Entré a una pequeña estación de servicio que encontré abierta. Compré una botella de agua con las últimas monedas que tenía en la cartera. Me senté en una banca de metal oxidada frente al local y bebí lentamente. A mi lado, un hombre mayor encendía un cigarro. ¿Fiesta?, preguntó señalando mi vestido. No exactamente, respondí. Bueno, al menos no terminaste con los pies en la fuente. Eso ya es ganancia. Bromeó. Sonreí por cortesía, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Recordaba las veces que había soñado con la boda de mi hija. Imaginaba un momento íntimo, lleno de amor, donde yo caminaría con ella al altar, donde me daría un abrazo largo, donde me agradecería por todo. Ese abrazo nunca llegó, ni el agradecimiento. Y por primera vez empecé a preguntarme si quizás había fallado. No en lo económico ni en los sacrificios, sino en permitirle creer que todo lo que yo hacía era su obligación, que callar era natural, que yo era una sombra, no una mujer con nombre y vida. ¿Dónde aprendió que debía avergonzarse de mí? Tal vez lo aprendió de mi silencio. Al día siguiente regresé a la pequeña habitación donde vivía desde que alquilé mi departamento para ayudar con los gastos del casamiento. Era un cuarto húmedo, con una cama individual, un perchero roto y una ventana que no cerraba bien. Pero al menos era mío. Me saqué el vestido con cuidado, lo doblé y lo guardé en una bolsa. Sabía que nunca lo volvería a usar, pero no quería romperlo. No porque significara algo bonito, sino porque era prueba de lo que soporté y de lo que decidí no soportar más. Me metí a la ducha. El agua estaba helada, pero no me importó. Cuando salí, el teléfono ya estaba cargado. Encendí la pantalla y vi lo inevitable. Más de 50 mensajes. La mayoría eran de Laura. ¿Dónde estás? Mamá, por favor, hablamos. No puedo creer lo que hiciste. Mi suegra está furiosa. Daniel dice que fue una humillación. ¿Por qué no pensaste en mí? Ni una sola vez decía, lo siento. Apagué el teléfono. No quería hablar. No aún. Durante los días siguientes, intenté volver a mi rutina. Trabajé en la lavandería. Hice algunos turnos extras como ayudante de cocina. Me concentré en no pensar, pero era inútil. La historia se repetía en mi mente como una película. Me dolía no haber estado en la fiesta. No por la celebración, sino por lo que representaba. Me dolía que la gente hablara de mí como si fuera una histérica, una madre resentida, una mujer sin clase. Pero más que nada, me dolía haber perdido a mi hija. O tal vez darme cuenta de que nunca la tuve de verdad. Una semana después, alguien tocó a la puerta. Era Daniel. Venía solo, con una chaqueta cara y cara de niño asustado. «Hola, Ana», dijo. «¿Podemos hablar?» Le hice pasar. Le ofrecí té. Se sentó en la única silla disponible mientras yo permanecía de pie. «Sé que no estás en el mejor ánimo, pero quiero pedirte disculpas». Lo miré en silencio. La verdad, nunca estuve de acuerdo con cómo se organizó todo. Pero tu hija estaba presionada. Mi madre es muy controladora. Y Laura... Bueno, intentó agradarle. ¿A costa de qué?, pregunté. A costa de ti.
Lo sé. Y lo lamento. Tomó aire. Parecía nervioso. Pero también quiero pedirte algo. No de madre a yerno, sino de mujer a hombre. Fruncí el ceño. Quiero que hables con ella. Está mal. No ha salido de casa. No come bien. Llora todo el tiempo. Dice que no sabe cómo arreglar esto. ¿Y tú? Yo no puedo hacer mucho si ustedes no sanan. Sé que te falló, pero también sé que te ama. Solo tiene miedo de admitirlo. Me quedé en silencio. Él se levantó. Dejó una tarjeta sobre la mesa. Estaremos en casa este viernes, por si decides venir. A las 6. No tienes que dar una respuesta ahora. Solo piénsalo. Y se fue. Esa noche no dormí. Caminé por el cuarto una y otra vez, pensando, luchando entre la rabia y el amor, entre la herida y el deseo de cerrar el ciclo. Finalmente, el viernes, me vestí con ropa sencilla. Tomé un bus hacia el 600, barrio donde vivían. Era un lugar elegante, con jardines bien cuidados, portones eléctricos y casas con cámaras de seguridad. Me sentí fuera de lugar. Pero ya no tenía miedo de eso. Toqué el timbre. Laura abrió la puerta. Estaba pálida, con ojeras y el cabello desordenado. Parecía una niña otra vez. «Mamá», susurró. No dije nada. Solo entré. Nos sentamos en la sala. Un silencio largo nos envolvió. Y entonces habló. «No tengo excusas. No puedo justificar lo que hice. Me dejé llevar. Quise encajar. Quise que todo fuera perfecto. Y para eso te escondí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sabes cuánto me odié cuando te vi sentada allí. Pero no supe cómo reaccionar. Me congelé. Y cuando quise hacer algo ya era tarde». «Nunca es tarde», dije. Se arrojó a mis brazos como cuando era niña. Lloró durante minutos. Yo también. No resolvimos todo, pero ese abrazo fue un comienzo. Pensé que después de eso, las cosas mejorarían, pero estaba muy equivocada, porque la verdadera guerra no había hecho más que empezar. Recibir una demanda fue como un balde de agua helada en medio de un incendio. Pensé que había pasado lo peor, que la humillación pública sería lo más bajo, pero no. Ahora tenía una amenaza real, legal, con papeles y abogados. Una mujer, rica, poderosa y sin escrúpulos, quería destruirme. Y lo peor era que podía lograrlo. La madre de Daniel me acusaba de difamación, daño moral y perjuicio económico. Decía que mis videos habían afectado la imagen de la familia, que habían perdido inversionistas en la galería por la mala prensa, que mis palabras incitaban al odio y habían desencadenado amenazas a sus allegados. En pocas palabras, me convertían en la villana de una historia que ellos habían escrito. Fui a un abogado de oficio. No podía pagar uno privado. El hombre que me atendió era joven, con cara de recién egresado, pero me miró con respeto. «Vi tus videos. Mi mamá los compartió. Dice que te admira». Eso me sacó una sonrisa. «¿Y qué puedo hacer?», él suspiró. «Legalmente, ellos tienen un caso. No fuerte, pero sí armado. Si quieren llevarte al extremo, podrían hacerte perder tiempo, dinero, salud. El sistema muchas veces favorece al que tiene más recursos». Me quedé en silencio. «Pero también tienes a la gente», agregó, «y eso vale más que 1000 abogados». Esa noche pensé en rendirme. Pensé en borrar todo, desaparecer de nuevo, volver al cuarto húmedo, a las bolsas de ropa sucia. Porque así no duele tanto, porque al menos ahí nadie te apunta con el dedo. Pero después abrí el celular. Vi los comentarios. «Tu historia es la mía». «No pares, Ana. Habla por todas». Me hiciste reconciliarme con mi mamá, y entonces lo supe. No podía callarme.
Grabé otro video. Esta vez, sin guión, sin filtros. Hoy recibí una demanda. Quieren silenciarme. Dicen que mis palabras son peligrosas, que mi dolor es un ataque, pero yo solo conté la verdad. Sí, la verdad duele. Entonces, la herida no es mía. Es del que no quiere mirarse al espejo. No tengo miedo, porque cuando ya te dejaron al lado de la basura, no te asusta el lodo. Yo ya estuve en el fondo. Y desde ahí se ve todo más claro. Ese video superó el 1.000.000 de vistas en 24 horas. Medios independientes comenzaron a hablar del caso. Programas de radio me invitaron a contar mi historia. Mujeres, ancianos, trabajadores, madres solteras. Todos comenzaron a compartir sus vivencias. Mi cuenta se transformó en un espacio de catarsis colectiva. Ya no era solo Ana. Era la voz de miles. Y eso les dolía aún más. Un día recibí un mensaje inesperado. Era de Claudia, la esposa de Daniel, la mujer con la que me habían obligado a convivir en silencio durante años. El mensaje decía: Ana, necesito hablar contigo. Urgente, no puedo más. Acepté verla. Nos encontramos en un parque, lejos de la ciudad. Ella llegó con gafas oscuras y el rostro cansado. «Gracias por venir», dijo sin rodeos. «No pensé que querrías verme. Tampoco yo. Pero después de todo lo que pasó, tenía que decirte la verdad». La miré, sin entender. La demanda no fue idea de la madre de Daniel. Fue de él. Él la obligó a firmarla. ¿Qué? ¿Por qué? Porque está perdiendo clientes. Porque los patrocinadores de la galería comenzaron a cuestionarlo. Y porque él no soporta perder el control. Tú lo conoces. Sí, lo conocía, pero no quería creerlo. ¿Y tú por qué me lo dices? Claudia respiró hondo. Porque estoy harta. Porque estoy atrapada en una mentira. Porque tú fuiste la única que se atrevió a romperla. Esa noche lloré. Pero no por tristeza, por una mezcla de rabia, impotencia y compasión. Pensé en Laura, en cómo creció entre dos mundos, el de su madre, lleno de esfuerzo y sacrificio, y el de su padre, de apariencias y manipulación. Ahora entendía por qué a veces parecía tan perdida. Ella había heredado la guerra, silenciosa de sus padres. El juicio comenzó semanas después. El día que me presenté en el tribunal, llevaba mi mejor ropa, no porque fuera elegante, sino porque era mía. Cada prenda tenía una historia. Era la armadura de una mujer que había sobrevivido. El abogado de Daniel usó palabras frías, calculadas. Me pintó como una oportunista, como una madre despechada que quería atención. Pero cuando llegó mi turno, respiré hondo, miré al juez y hablé con el alma. Yo no pedí ser famosa, no pedí que mi rostro se viralizara. Solo pedí respeto, un lugar en la vida de mi hija. No al lado del basurero, no detrás de los flashes. Solo ser vista. Y cuando no me vieron, hablé. Porque cuando a una madre la callan, el mundo pierde algo. Hubo silencio en la sala. Un silencio denso, real. Al salir del juzgado, había periodistas esperándome. Uno me preguntó: ¿tiene miedo de perder? Respondí sin dudar. ¿Perder? Ya perdí todo. Ahora solo estoy recuperando lo que nunca debí entregar. Mi dignidad. Días después, se conoció el fallo preliminar. El juez desestimó gran parte de la demanda, pero me obligaba a eliminar algunos videos por contenido sensible. Sentí frustrada, pero también entendí que la pelea no era en el papel, era en la memoria de la gente. Y ahí ya habíamos ganado. Y justo cuando pensaba que podía cerrar ese capítulo,
Una noticia me dejó sin aliento. Daniel había vendido la galería y se mudaba del país. Pero no solo eso, había dejado a Claudia y desaparecido con el dinero de los inversionistas. Un escándalo nacional, corrupción, lavado, fraude. De repente yo ya no era el escándalo. Ahora todos hablaban de él, de su caída, de su doble cara. Y entonces entendí, la verdad siempre encuentra su camino. Aunque tardes años en contarla, aunque tengas que gritarla desde el fondo del basurero. Pero el destino aún tenía una última vuelta para mí. Una productora me contactó. Querían adaptar mi historia. Película, documental, libro. Me ofrecieron dinero, exposición, giras. Y ahí por primera vez me pregunté, ¿qué hago ahora con todo esto? ¿Lo tomo? ¿Lo rechazo? ¿Puedo volver a ser solo Ana cuando ahora el mundo quiere escucharme? Fama, dinero, reconocimiento. Todo lo que alguna vez soñé, ahora era real. Pero con eso vinieron nuevos enemigos, nuevas traiciones y una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Aceptar la oferta de la productora fue una decisión que me quitó el sueño durante días. Por un lado, era la oportunidad de contar mi historia a millones, de convertir el dolor en algo más que lágrimas. Por otro, sabía que poner mi vida en una pantalla significaba renunciar a lo poco que me quedaba de privacidad. Todo estaría ahí. Mis errores, mis decisiones, mis heridas. Consulté con amigos, con el abogado, incluso con Claudia. Pero al final, la decisión fue solo mía. Y dije que sí. El primer paso fue ceder los derechos de mi historia. La productora quería libertad creativa, pero yo exigí una cláusula especial. Yo narraría mi propia historia. No quería que una actriz famosa hiciera de madre sufrida, mientras en la vida real yo aún recogía los pedazos. Ellos aceptaron. A regañadientes, pero aceptaron. Los meses siguientes fueron una locura. Entrevistas, guiones, rodajes. Me maquillaban, me ponían luces, me pedían repetir frases. Más emoción, Ana. Di esa línea como si realmente te hubieran destrozado el alma. Yo pensaba, no necesito actuar eso. Ya lo viví. Con cada escena, revivía momentos que preferiría olvidar. El vestido arrugado en el matrimonio, la comida fría, el olor a basura, las miradas esquivas. Pero también revivía mi fuerza, la forma en que me levanté, la rabia que se transformó en coraje. A veces, los actores lloraban durante las grabaciones. Incluso la actriz que hacía de Laura no pudo contener las lágrimas. «No entiendo cómo seguiste adelante», me dijo un día, «porque no tenía otra opción». La serie se estrenó 6 meses después, en una de las plataformas más vistas del país. Y fue un boom trending topic, millones de reproducciones, críticas a favor, otras en contra. Algunos decían que exageraba, que dramatizaba, otros me llamaban la voz de las olvidadas. Me convertí en algo que jamás imaginé, una figura pública. Pero con la fama llegó el verdadero infierno. Gente que nunca había estado para mí comenzó a aparecer. Ana, siempre creí en ti. Sabía que eras especial. Tu historia es también la mía. Puedo salir en tu próxima serie. Incluso mi hermana, la que no me defendió en el matrimonio, me escribió. Perdón por no estar. Me dejé llevar. Mamá me presionaba. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque ya no tenía energía para reparar vínculos rotos. La fama no me hizo más fuerte. Solo me mostró quién realmente estuvo cuando yo era invisible. Pero lo peor estaba por venir. Una mañana,
Mientras salía de una entrevista, un hombre se me acercó. Vestía traje, portaba gafas oscuras. «Señora Ana, represento a la familia del Solar. Le sugiero que deje de hablar de ellos públicamente». ¿Es una amenaza? Es un consejo. Tiene una hija. Sería una pena que algo le pasara. Se fue, y yo me quedé temblando. No era la primera vez que recibía amenazas, pero esta fue distinta. No solo era personal, era directa, calculada, fría. Fui a la policía, pero, como siempre, poco hicieron. Me recomendaron no exponerme tanto, como si la culpa fuera mía por alzar la voz. Llamé a Laura. Necesitaba advertirle. «Ten cuidado. Hay gente que quiere hacerme callar». Ella suspiró. «Mamá, yo también recibí mensajes raros». «¿Qué tipo de mensajes?» «Sobre ti. Dicen que estás usando a la familia, que estás mintiendo, que tienes un motivo oculto». Mi corazón se encogió. «¿Y tú qué piensas?» Hubo silencio. «No sé qué pensar. Todo es muy confuso». Y entonces entendí. La campaña para destruirme había comenzado. Durante nacientes semanas aparecieron artículos anónimos, cuentas falsas, videos editados. Decían que yo había abandonado a Laura, que la había usado para lucrar, que era una actriz contratada, que jamás estuve al lado del basurero. Una mentira tras otra. Pero lo que más dolió fue que algunos comenzaron a creerlas. Perdí seguidores, patrocinios, llamadas. Gente que antes me aplaudía, ahora me dudaba. Una noche, mientras revisaba redes, vi un comentario de Laura. «A veces es mejor no remover el pasado. Hay heridas que deberían quedarse cerradas». Era vago, pero sentí que iba para mí, y ahí supe que la estaba perdiendo otra vez. Tuve un colapso nervioso, literalmente. Terminé en urgencias, presión alta, taquicardia, insomnio. El médico me recomendó descanso total. Pero, ¿cómo descansar cuando tu vida está en llamas? Pasé días en silencio, sin grabar, sin publicar, sin hablar. Pensé en dejarlo todo, en desaparecer de nuevo. Pero entonces recibí una carta, una hoja escrita a mano, sin remitente. Decía: «Gracias por hablar. Gracias por mostrar que incluso desde el basurero se puede gritar. Usted me salvó la vida. No se detenga». Y eso me rescató. Grabé un último video, no para volver a la fama, solo para cerrar el ciclo. Me quisieron callar. Me pintaron como loca, como mentirosa, como oportunista. Pero yo solo hablé desde el lugar más sincero del mundo. El dolor. No busco venganza, solo verdad. Si con eso incomodo, es porque aún hay algo que sanar. A mi hija, solo puedo decirle que siempre la amé, incluso cuando me dio la espalda. Porque ser madre no se trata de recibir, se trata de sostener, incluso desde lejos. Ese video no se hizo viral, no tuvo millones de vistas, pero tuvo lo que más necesitaba: paz. Poco a poco, mi vida volvió a un ritmo menos frenético. No más alfombras rojas, no más cámaras, solo yo, mis letras y el silencio. Pero en ese silencio encontré algo nuevo, mi voz. Hasta que, un año después, una llamada cambió todo. Era Laura. Su voz temblaba. «Mamá, necesito verte. Es urgente. Hay algo que tengo que decirte. Algo que nunca supe cómo confesar». Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasa, hija?» «Es sobre el día de la boda. Sobre por qué te pusieron al lado de la basura». «¿Qué quieres decir?» «Mamá, no fue un error. No fue decisión de papá. Fui yo quien lo pidió». La llamada de Laura me dejó paralizada.
Sus palabras daban vueltas en mi cabeza como cuchillas. Mamá, no fue un error. No fue decisión de papá. Fui yo quien pidió que te pusieran al lado de la basura. La línea quedó en silencio. Solo escuchaba su respiración entrecortada al otro lado. ¿Por qué, Laura? ¿Por qué harías algo así? No lo sé. Estaba confundida, enojada, dolida. ¿Dolida? ¿Conmigo? Me senté lentamente en la cama, como si mi cuerpo ya no soportara el peso de una verdad tan cruel. Necesito que me lo expliques, todo. ¿Puedes venir a casa? Acepté, pero no por ella, sino por mí. Tenía que entender, tenía que cerrar este infierno con un punto final. Esa tarde, fui a su casa, la misma casa donde fui tratada como una extraña, donde comí sobras junto a los cubos de basura, donde escuché risas que no me incluían. Pero ahora la casa estaba silenciosa, y Laura me esperaba en la puerta, sin maquillaje, ojerosa, vulnerable. «Gracias por venir», dijo bajando la mirada. Entramos. Nos sentamos en el salón. No había té, ni galletas, ni sonrisas falsas. Solo nosotras y una conversación pendiente desde hacía años. Recuerdo que cuando tenía 12 años, me prometiste que nunca me abandonarías. Comenzó ella. Y no lo hice, respondí. No físicamente, tal vez, pero emocionalmente estuviste ausente. Aquello me golpeó. Trabajabas todo el día, siempre estabas cansada. No tenías tiempo para mis cuentos, mis dibujos, mis cosas de niña. Lo hacía para darte lo mejor, para que no te faltara nada. Y no me faltó, pero tampoco estuviste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando papá apareció de nuevo, me abrazó como si me hubiera esperado toda la vida. Me decía que tú habías arruinado todo, que le prohibiste verme, que él era la víctima. Ah, eso no es verdad. Él nos abandonó. Nos dejó con deudas, con mentiras. Yo no lo sabía. Era una niña. Y cuando quise preguntarte, tú te encerrabas en el trabajo. Me decías que no era momento. Porque no quería que sufrieras. Y sufrí igual. Ahí lo entendí todo. No fue solo el abandono de un padre. Fue el silencio de una madre. Creí que protegerla era ocultarle la verdad, pero en ese silencio la perdí. Entonces, cuando llegó el día de la boda, yo quise que sintieras lo que yo sentí durante años. Soledad, invisibilidad. Tragué saliva. Y cuando te vi junto a la basura tan triste, me arrepentí. Pero ya era tarde. Papá me abrazaba. Los invitados estaban felices. No podía arruinarlo todo. Las lágrimas corrían por su rostro. Y luego, cuando hiciste pública la historia, me sentí traicionada. Pensé que me usabas, que querías venganza. No quería venganza, Laura. Solo quería entender y sanar. Nos miramos. Por primera vez, sin máscaras. Hubo silencio. No uno incómodo, sino uno necesario. Hasta que finalmente ella se acercó. Me abrazó, fuerte, temblando. «Perdón, mamá», y yo, quebrada por dentro, respondí. «Perdón por no haberte escuchado antes. Los meses siguientes fueron un proceso largo. Reaprendimos a hablarnos, a respetarnos, a sanar. No fue de un día para otro, pero fue real. Terapia, paseos, llamadas, llantos, risas. Un día Laura me invitó a hablar en un colegio sobre maternidad y heridas invisibles. Acepté y comencé una nueva etapa. Ayudar a otras madres e hijas a reencontrarse. Hoy, mi historia sigue en internet. Hay quienes aún me critican, otros me admiran, pero yo ya no busco aplausos ni explicaciones, solo vivo. Y cuando me preguntan qué aprendí de todo esto, siempre digo que a veces el lugar junto a la basura no
Es un castigo. Es un llamado a levantarse. Un año después del reencuentro con Laura, recibí una carta sin remitente. Era una hoja doblada con cuidado. Decía: «Gracias por hacer ruido. Gracias por no quedarte callada. Gracias por levantarte». Dentro había una foto. Era el salón del matrimonio. Yo, sentada junto a la basura. Pero sobre mi cabeza, colgado sin que yo lo supiera en ese momento, un cartel: «Zona de reciclaje». Sonreí. Tal vez el universo ya me estaba diciendo algo. No eras basura. Eras reciclaje, transformación, renacimiento. Pasaron semanas desde aquella conversación con Laura. Semanas en las que cada silencio entre nosotras dejó de ser un muro y empezó a convertirse en un puente. Habíamos tocado el fondo emocional y desde ese fondo comenzamos, lentamente, a construir una nueva forma de mirarnos. Una donde no éramos madre e hija enfrentadas, sino dos mujeres heridas intentando reconocerse. Una tarde, mientras organizaba papeles antiguos en mi apartamento, encontré una caja que había guardado durante años sin atreverme a abrir. Era de cartón desgastado, con los bordes amarillentos y una etiqueta escrita con mi letra: «No abrir. Demasiado dolor». Me senté en el suelo con la caja en las piernas. La abrí temblando, como si dentro hubiera guardado a una versión de mí misma que había preferido enterrar. Cartas, fotografías, recibos de abogados, un informe médico. Todo lo que había vivido durante los años en que su padre nos abandonó. Todo lo que oculté. Había una carta sin abrir, con un remitente borroso. La abrí y leí. Nunca supe cómo enfrentar lo que hice. Me fui porque me sentía pequeño. Porque era más fácil huir que enfrentar la responsabilidad. Nunca dejé de pensar en ti ni en nuestra hija. Solo espero que algún día puedas perdonarme por ser tan cobarde. Era de él, de Ricardo, el hombre que nos abandonó. El que, años después, regresó para ofrecer a Laura una versión falsa de los hechos. Nunca se la mostré. Pensé que no haría diferencia. Pero ahora, tal vez sí. Al día siguiente fui a verla. Llevé la caja. Nos sentamos en su cocina, esa misma donde me sirvieron café frío la primera vez que la visité después de la boda. «Quiero mostrarte algo que guardé por años», le dije, y puse la caja sobre la mesa. «¿Qué es?» «Nuestro pasado, pero sin filtros, sin silencios». Ella abrió la caja lentamente. Revisó las cartas, los documentos y finalmente encontró la carta de su padre. Al leerla, su rostro cambió. No de odio, sino de sorpresa. Nunca me habló de esto, porque no quería que supieras quién fue en realidad. Y tú tampoco. No quise que crecieras con rencor, pero en ese intento te alejé de mí. Laura lloró. No por la carta, sino por lo que no se dijo en todos esos años. Nos abrazamos, esta vez no para perdonarnos, sino para aceptarnos, así, rotas y valientes. Unos meses después, fui invitada a una charla sobre resiliencia en mujeres mayores. Nunca había hablado en público, pero acepté. Me puse de pie frente a más de 100 personas y conté mi historia, sin adornos, sin vergüenza, sin temor. Durante el matrimonio de mi hija me sentaron junto a la basura, literalmente, y por años pensé que ese había sido el punto más bajo de mi vida, pero fue, en realidad, el punto de partida. El silencio en la sala fue total, no un silencio incómodo, sino uno de atención absoluta. A veces nos dejamos poner en lugares que no merecemos, pero hay un momento, uno solo, en el que podemos decidir levantarnos. Terminé la charla con una ovación. No por ser heroína, sino por ser humana. Semanas después, recibí una carta inesperada. Venía sin nombre, pero con una caligrafía elegante.
Gracias por contar tu verdad. Me ayudaste a levantarme. Hoy dejé a mi esposo abusivo. Hoy hablé con mi hija después de 10 años. Hoy volví a mirarme al espejo. Lloré, porque entendí que mi historia, esa que comenzó al lado de un basurero, había ayudado a otras mujeres a salir de su propia oscuridad. Laura empezó a escribirme mensajes cada noche. A veces una frase, a veces una nota de voz. Pero en cada una había un rastro de amor, de reparación. Me invitó a sus ecografías. Sí, estaba embarazada, sería abuela. Y por primera vez no sentí miedo de estar presente, ni temor a ser rechazada. Solo orgullo y una alegría que no recordaba desde hacía décadas. Cuando nació la bebé, me dejaron cargarla primero. Laura me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Ella se llama Esperanza, porque tú me enseñaste a no rendirme». No pude contener las lágrimas. Un día encontré en redes una versión distorsionada de mi historia. Gente que inventaba detalles, que juzgaba sin saber, que decía que todo había sido un invento para ganar atención. Pero ya no me dolía, ya no necesitaba validación externa. Sabía quién era, sabía lo que viví. Laura me defendió públicamente. Dijo: «Esa mujer que llaman mentirosa es la razón por la que hoy estoy viva emocionalmente. Porque cuando todos me celebraban, ella me abrazó en silencio. Cuando todos me aplaudían, ella se sentó junto a la basura y me perdonó». Sus palabras se hicieron virales. No por el morbo, sino por la verdad. Abrimos juntas un pequeño centro de apoyo para mujeres que pasaron por abandono, rechazo o violencia emocional. Lo llamamos Levántate. Allí cada semana recibimos a madres, hijas, hermanas. Compartimos historias, no para competir en dolor, sino para tejer fuerza. Un día una joven llegó con su madre. No se hablaban hacía 5 años. Escucharon mi historia y al final se abrazaron llorando. La hija me dijo: «Gracias. Hoy volví a tener mamá. Entendí que todo lo vivido no había sido en vano». Ahora, cada vez que paso por un contenedor de basura, ya no siento vergüenza. Siento gratitud, porque fue ahí donde comenzó todo. Ahí donde toqué fondo, donde la vida me gritó que era hora de levantarme, y me levanté. Flash forward, 10 años después. La casa de Camila sigue siendo el mismo refugio cálido que siempre fue, pero con los años, su entorno ha cambiado. Las paredes, ahora cubiertas de fotografías de toda la familia, son testigos de tantas historias vividas. Cada rincón está impregnado de recuerdos y cada objeto parece susurrar la historia de una mujer que, contra viento y marea, nunca se dio por vencida. Camila, ya con el cabello canoso y una sonrisa más sabia, sigue siendo la misma, mujer fuerte que todos recuerdan. A pesar del paso del tiempo, su espíritu sigue intacto, y la fuerza que la definió nunca desapareció. Hoy, su nieta Esperanza, ahora una joven de 17 años, llega a su casa con una energía renovada. Es un día especial. Esperanza ha venido a compartir algo que, como ella misma lo describe, cambiará el curso de la historia. Esperanza, con una sonrisa amplia. «Abuela, hoy quiero contarte algo increíble. El trabajo que hice sobre ti, sobre tu vida, se ha convertido en un fenómeno en la escuela. Mis compañeros lo leyeron y comenzaron a hablar de ti como si fueras una leyenda viviente. Cada uno de ellos se inspiró de una manera que ni te imaginas». Camila, que jamás imaginó que su historia podría tener tanto impacto, la mira fijamente, buscando entender el alcance de las palabras de su nieta. Esperanza continúa, emocionada por la respuesta positiva que ha recibido. Esperanza, tomando un respiro y sonriendo con gratitud. «Cuando empecé a hablar de cómo te trataban, de cómo te dejaron junto a la basura en ese momento tan difícil, todos se quedaron en shock.
Pero lo que más los tocó fue cómo, a pesar de todo, no te quedaste allí. No te diste por vencida. Te levantaste, abuela. Te levantaste con una fuerza que nadie imaginaba, y eso los hizo pensar en sus propias vidas, en sus propios desafíos. Camila, con voz suave pero con una mirada profunda. Lo que hice, mi niña, lo hice porque no había otra opción. No podía quedarme allí. No solo por mí, sino por todos los que me rodeaban. Porque siempre creí que, si caía, todos caían conmigo. Y si me levantaba, entonces todos teníamos una oportunidad. Esperanza se sienta junto a su abuela, tomando su mano con cariño. El tiempo parece haberse detenido por un momento. Hay una calma en el aire, como si el mundo entero hubiera escuchado la conversación que está teniendo lugar en esa sala. Esperanza, con una voz llena de emoción. Lo que más me impactó, abuela, fue cómo tu historia fue tan relevante para todos. Las niñas en mi escuela, algunas de ellas con historias difíciles, se acercaron a mí, pidiéndome que les hablara más de ti. Y no solo ellas, también los chicos. Dicen que quieren ser como tú, que quieren luchar por lo que es correcto. Camila siente una mezcla de orgullo y humildad. Sabe que nunca lo hizo por reconocimiento, pero escuchar esas palabras de esperanza la llena de un profundo sentido de propósito. Ha dejado una huella en cada vida que tocó, una huella que ahora está cruzando las fronteras de las generaciones. Esperanza, con una mirada firme. Abuela, algún día quiero ser tan valiente como tú, porque tú no te quedaste sentada junto a la basura. Tú te levantaste, y nos levantaste a todas. Tus palabras, tu coraje, todo lo que hiciste, es ahora parte de nosotros. Y sé que todos vamos a seguir tu ejemplo. Camila, con una sonrisa tímida, pero cálida. Eso es todo lo que siempre quise, Esperanza. Que nunca olvides que, aunque el camino sea oscuro, siempre habrá una luz dentro de ti que te guiará. Y si alguna vez sientes que no puedes más, recuerda que la fuerza está dentro de ti, justo ahí donde menos lo esperas. Esperanza, con los ojos llenos de lágrimas, se acerca a su abuela y la abraza con una ternura que refleja el amor y la admiración más puros. En ese abrazo se encuentra toda la esencia de lo que ha sido la vida de Camila. Una vida marcada por la lucha, el amor y la esperanza de que siempre podemos levantarnos, no importa cuán duro sea el golpe. A medida que se separan, Camila mira a Esperanza y con una chispa en los ojos, dice: Camila, y ahora, mi niña, te dejo una última lección. El verdadero coraje no se mide por lo que hacemos cuando todo está bien, sino por lo que somos capaces de hacer cuando todo parece perdido. Lo que quiero para ti y para todas las futuras generaciones es que nunca pierdan la capacidad de levantarse, incluso cuando el mundo las haya derribado. Esperanza, con el corazón lleno de gratitud, asiente lentamente. Ha entendido algo fundamental. La verdadera fuerza no está en los logros ni en las victorias visibles, sino en la capacidad de continuar luchando, de seguir adelante, sin importar las dificultades. Epílogo. A lo largo de los años, la historia de Camila se ha convertido en una leyenda que cruza generaciones. Su valentía y su lucha se cuentan en escuelas, en reuniones familiares y en cualquier rincón donde alguien necesite recordar lo que significa ser verdaderamente valiente. Esperanza, ahora adulta, se ha convertido en un faro de inspiración para su propia familia, y no pasa un día sin que recuerde las palabras de su abuela. Cada vez que alguien cae, ella les recuerda que siempre pueden levantarse. Y cada vez que enfrenta un desafío, piensa en Camila y en todo lo que ella representó. La historia de Camila
La mujer que se levantó de la basura para cambiar el destino de su familia vive en cada uno de ellos. Un legado de coraje, amor y esperanza que nunca morirá.